Y en medio de los cuestionamientos a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público por las revelaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, dos de los congresistas investigados renunciaron a esta célula legislativa. Para Camila Roa, ¿de quiénes se trata? Ana Mile, televidentes, renunciaron Karen Manrique, representante a la Cámara por las Curules de Paz, y Wadid Mansur del Partido Conservador. Él lo hizo la semana pasada y hoy se notificó a los integrantes de esta Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que renunció Karen Manrique. Hay que hacer una claridad en medio de estas renuncias, y es que aunque la ley no establece cada cuánto se deben renovar los integrantes de esta comisión muy cuestionada en medio del escándalo de corrupción de gestión del riesgo, ellos dos eran los únicos congresistas cuestionados e investigados por la Corte Suprema por este escándalo que permanecían en esta célula legislativa. Por obvias razones, es muy tenso el ambiente en esta célula legislativa y hoy precisamente los representantes nuevos y los senadores le pidieron al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que entregue las actas de las sesiones cuestionadas. Llevan 2 meses haciendo esa solicitud y no ha pasado. ¿Qué es lo que ha hecho esta comisión hasta el momento? En este nuevo periodo, y ustedes van a ver en pantalla, ha aprobado créditos por 4.500 millones de dólares para el pago de la deuda hasta marzo del próximo año, por lo cual no se necesitan nuevos créditos para ese pago de deuda. Pero el gobierno está solicitando un nuevo crédito por 5.000 millones de dólares para libre destinación, y dicen los congresistas que no ha dado detalle para qué necesitan esa plata. Y lo único que yo he exigido es transparencia y claridad, discriminación de los rubros, de los créditos, de para dónde van, y sobre todo aclarar si va para financiar el presupuesto o si va para el servicio de la deuda. Porque a hoy le preguntamos al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y pues no nos supo responder si los créditos que estaban hoy en el orden del día iban para presupuesto o para el servicio de la deuda. En ese sentido, si eso es una extorsión, señor presidente, no lo tome como extorsión, no lo tome personal. Es un tema fiscal, de responsabilidad fiscal de nosotros como legisladores en esa comisión, precisamente para evitar lo que se ha venido pasando el año pasado en esta comisión. Yo le tengo la respuesta a mi compañero Juan David Ríos de dónde está el ministro de Hacienda. Está aquí precisamente en reunión con los ponentes de la reforma tributaria, intentando salvarla, porque tenemos entonces ya cuentas de comisiones como la tercera de Senado y la cuarta de Senado que no aprobarían la ponencia de esta ley. No tiene las mayorías en las comisiones económicas donde es su primer debate. Sin embargo, el gobierno ha cedido en algunos puntos. Por ejemplo, ya se eliminó el impuesto al patrimonio y también el IVA a los vehículos híbridos y eléctricos, pero nos dicen desde al interior de esta reunión que hay 2 inamovibles para el gobierno, lo que tiene que ver con adelantar el periodo de transición de la regla fiscal, donde hay por lo menos 6 billones de pesos, y también el IVA a los juegos de azar o las apuestas en líneas, que sería inicialmente de un 10% en los primeros 2 años y después el IVA estructural del 19% en el tercer año. Esto dicen los legisladores, que aseguran no van a aprobar esta reforma tributaria. Esta semana votaré no a la ley de financiamiento del gobierno de Petro. El bolsillo de la gente en Colombia se reventó. El mensaje del presidente Petro es: ejecute los 97 billones de pesos que tiene en fiducia y no le toque el bolsillo más a la gente. En vez de eso, el gobierno nacional deberá hacer un ajuste y un recorte en el presupuesto de la próxima vigencia, priorizando el gasto público y destinando los recursos allí donde se requieren y se necesitan. Es entonces adverso el ambiente político para esta reforma tributaria que necesita el gobierno para llenar ese hueco que tiene el presupuesto de 523 billones de pesos. Hoy entonces salen de acá con la ponencia firmada y a las 5 de la tarde las comisiones económicas conjuntas van a recibir esa ponencia para citar mañana lo que sería ya el primer debate de esta iniciativa. Por supuesto, estaremos atentos. Sí, a propósito de las declaraciones de María Alejandra Benavides, ex asesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, la defensa del jefe de la cartera pidió que el funcionario sea escuchado en la Fiscalía. Catalina Vargas, ¿por qué están haciendo ellos esta petición?
Mire, este trámite se solicita por parte de la defensa del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, porque pretenden revisar la situación jurídica del jefe de la cartera de Hacienda con las fiscales que llevan el caso. ¿Por qué razón? Porque la defensa del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señala que los trámites que realizó este ministro no implicaban contratos, ni mucho menos la pérdida de recursos. ¿Por qué razón? Porque estos proyectos se encontraban en una etapa preliminar y por el contrario nunca se llevó a cabo ese desembolso de 92.000 millones de pesos, como se asegura en el marco del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Esto fue lo que dijo el abogado Mauricio Pava. Estamos separando peras de manzanas. Se ha dicho que el ministro favoreció 3 contratos por 92.000 millones de pesos para conseguir votos de la Comisión de Crédito Público. En las audiencias que tuvo la defensa ante el Tribunal de Bogotá, logramos avalar pruebas que señalan lo siguiente: no hubo contratos y por lo tanto no se entregó un solo peso. El ministro no se entiende con ningún contratista. Se trató de proyectos tramitados antes de ser ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Y lo que hizo, como hace con todos los proyectos, fue el seguimiento sobre la marcha de estos proyectos. La defensa del ministro de Hacienda también asegura que las declaraciones de la exasesora María Alejandra Benavides son contrarias a las pruebas que ellos han podido recabar en el Tribunal Superior de Bogotá y también ante la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que se ha hecho una búsqueda en base selectiva de datos y que además eso es lo que pretenden demostrar ante las 2 fiscales que están a cargo de este mega escándalo. Por ahora, la Fiscalía no ha respondido frente a cuál sería la posible fecha de citación para escuchar a la defensa del ministro de Hacienda y al propio ministro.